¿Sabes qué es lo más irónico que existe en la psicología masculina? Que el hombre que más te evita a veces es el que más te desea. Sí, leíste bien. Y no, no lo digo para hacerte sentir mejor. Lo digo porque hay estudios, hay neurociencia y hay patrones de comportamiento documentados que explican exactamente por qué un hombre que siente algo muy fuerte por ti actúa como si no existieras. Esto no es una teoría romántica sacada de una novela, es psicología real. Y cuando termines de ver este video, vas a mirar ciertos comportamientos masculinos de una manera completamente diferente, porque resulta que lo que tú interpretaste como desinterés podría ser exactamente lo contrario. Quédate, porque lo que viene ahora te va a cambiar la perspectiva. Vamos a empezar con algo que probablemente ya viviste. Hay un hombre, estuvo muy presente, muy atento, muy ahí y de repente desapareció. No de forma dramática, no hubo pelea, no hubo nada, solo se fue enfriando. Responde menos rápido. Sale menos. Se pone raro. Y tú, como persona razonable, llegaste a la conclusión más lógica. Ya no le interesa. Pero aquí viene lo que nadie te dijo. El psicólogo y experto en apego John Bowlby, cuya teoría del apego es hoy uno de los marcos más citados en psicología del desarrollo, describió algo fascinante. Los seres humanos, cuando sienten que una conexión emocional los pone en situación de vulnerabilidad, activan mecanismos de distancia como mecanismo de protección. En palabras simples, cuando algo empieza a importarles demasiado, se alejan. No porque no quieran, sino precisamente porque sí quieren, y eso los asusta. Esto tiene nombre, se llama evitación inducida por el apego, y no es exclusivo de personas con traumas graves. Ocurre en personas perfectamente funcionales, en hombres que jamás han pisado una consulta de terapia, en hombres que ni siquiera saben que están haciéndolo. El cerebro detecta una amenaza emocional, la posibilidad de enamorarse y perder el control de la situación, y responde como si fuera una amenaza física. Activa el sistema nervioso simpático, aumenta el cortisol, y la conducta resultante es retiro. Así que antes de borrarle el número, vale la pena preguntarse, ¿esto es desinterés o es miedo? Aquí viene la parte que mucha gente no quiere escuchar, porque arruina la narrativa del hombre frío que no siente nada. Los hombres sienten, y sienten mucho. Lo que pasa es que desde muy pequeños aprenden a no demostrarlo. La investigadora Brené Brown, después de años estudiando la vulnerabilidad en miles de personas, concluyó que los hombres están sometidos a un sistema de condicionamiento emocional brutal. Desde niños se les enseña que las emociones intensas son una señal de debilidad, que el amor específicamente los pone en una posición de desventaja, y eso no desaparece cuando crecen. Se convierte en un patrón automático. Entonces, cuando un hombre empieza a sentir algo genuino por una mujer, algo que va más allá de la atracción física, algo que empieza a parecerse peligrosamente al amor, su cerebro recibe una señal de alerta, no una señal de esto es maravilloso, una señal de esto es peligroso. Y la respuesta ante el peligro, como bien saben los que estudiaron biología básica, es luchar, huir o congelarse. Adivina cuál es la más común en contextos emocionales. Exacto, huir. Ahora bien, esto no es una excusa para comportamientos irresponsables. No estoy diciendo que todo hombre que desaparece está secretamente enamorado. Lo que estoy diciendo es que existe un patrón muy específico de comportamientos que distingue el miedo del desinterés, y esos patrones son reconocibles si sabes qué buscar. Este es el patrón más característico y también el más confuso. Un día te escribe a las 11 de la noche solo para preguntarte cómo estás. Al día siguiente no contesta en 8 horas. Un fin de semana planea algo contigo con entusiasmo genuino. La semana siguiente pone excusas vagas. Esto no es el comportamiento de alguien que no le importas. Esto es el comportamiento de alguien que está librando una batalla interna. El psicólogo Mario Alonso Puig, especialista en neurociencia aplicada al comportamiento humano, explica que cuando el sistema emocional y el sistema racional entran en conflicto, la conducta externa se vuelve inconsistente.
No porque la persona sea inestable, sino porque está procesando dos impulsos opuestos al mismo tiempo, acercarse y protegerse. El resultado es exactamente eso, calor y frío, presencia y distancia, interés y retirada. Esto es curioso. Los estudios sobre cortejo y atracción muestran que los hombres que sienten atracción intensa, pero tienen miedo a la intimidad emocional, tienden a aumentar la observación y reducir la interacción directa. Te miran, te siguen en redes sociales, pero no comentan. Saben lo que dijiste 3 semanas atrás mejor que tú misma. Notan cuando cambias algo en tu apariencia. Recuerdan detalles de conversaciones que tú ya olvidaste y sin embargo no dan el siguiente paso. ¿Por qué? Porque dar el siguiente paso implica comprometerse y comprometerse implica arriesgar. Esto es quizás lo más revelador de todo, porque aquí el subconsciente le gana la partida a la razón. Un hombre que dice no estar muy interesado en ti, pero que se pone visiblemente tenso cuando otro hombre te presta atención, está mostrando sus cartas sin saberlo. Los celos, en psicología evolutiva, son una respuesta automática ante la amenaza de perder algo que se considera valioso. No sientes celos de algo que no te importa. Eso es biología básica. Así que si él reacciona, aunque sea sutilmente, aunque intente disimularlo, cuando hay otro hombre en el panorama, esa reacción te está diciendo más sobre sus sentimientos que cualquier cosa que haya dicho o dejado de decir. Esta es una de mis favoritas porque tiene algo casi cinematográfico. Los hombres con miedo al enamoramiento suelen intentar mantener las conversaciones en un nivel superficial, temas seguros, nada que los comprometa emocionalmente. Pero hay algo interesante que ocurre cuando hay una conexión genuina. La profundidad emerge sola. De repente están hablando de su infancia, o de sus miedos, o de algo que nunca le han contado a nadie, y en algún punto de la conversación él se da cuenta de lo que acaba de hacer y se desconecta, cambia el tema, hace una broma, pone distancia. Esa broma, ese cambio de tema repentino después de un momento íntimo, es una señal de alarma interna. Acaban de estar demasiado cerca para su comodidad. No habla del futuro. No propone nada que implique un compromiso más allá de los próximos días, pero tampoco desaparece. No corta la conexión. No da señales claras de desinterés. Esto es lo que en psicología del apego se describe como comportamiento ansioso evitativo en el polo evitativo. La persona quiere la conexión, pero le aterra la dependencia emocional que podría venir con ella. Entonces se mantiene en una zona intermedia, ni adentro ni afuera, presente pero sin comprometerse. Es incómodo para ambas partes, pero no es casualidad. Es un mecanismo de autoprotección muy bien documentado. Vamos a ponernos un poco científicos, porque esto merece más que una explicación superficial. Cuando una persona se enamora, el cerebro experimenta una activación en el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, zonas asociadas con el sistema de recompensa. Se libera dopamina, oxitocina, norepinefrina. Es literalmente una respuesta química similar a la que produce ciertas drogas. Ahora bien, eso suena maravilloso, y lo es. Pero también es aterrador si tu cerebro ha aprendido a asociar la vulnerabilidad emocional con el dolor. El investigador Arthur Aron, conocido por sus estudios sobre el enamoramiento y la intimidad interpersonal, descubrió que los hombres con historiales de apego evitativo muestran una activación mucho más intensa en la amígdala, la parte del cerebro que procesa el miedo, cuando experimentan atracción romántica fuerte. En otras palabras, para ellos, enamorarse activa simultáneamente el placer y el miedo, no uno u otro, los dos al mismo tiempo. Y cuando el cerebro recibe esa señal mixta, la respuesta más común es exactamente lo que describíamos antes: el comportamiento caliente-frío, la distancia como escudo, la presencia intermitente. Esto no lo excusa, pero sí lo explica. Aquí tengo que ser directa,
porque este video no es una lista de excusas para comportamientos que no merecen ser tolerados. El miedo al enamoramiento tiene señales muy específicas y hay comportamientos que no entran en esa categoría, por más que alguien quiera encuadrarlos ahí. Si un hombre te ignora completamente por semanas, sin ninguna señal de interés previo, eso no es miedo, es indiferencia. Si un hombre tiene un patrón establecido de usar el interés de otras personas para su beneficio sin jamás comprometerse, eso no es miedo. Es un patrón de comportamiento que merece una conversación honesta o una decisión clara. Si un hombre te dice explícitamente que no está interesado, creerle es lo más sano que puedes hacer. El miedo al enamoramiento no hace que los hombres digan no me interesas. Hace exactamente lo contrario. Los hace estar ahí aunque no quieran estarlo. La distinción crítica es esta. El hombre con miedo al enamoramiento vuelve, siempre vuelve, porque la conexión es real y él lo sabe. El problema es que vuelve de forma irregular, intermitente y con toda la carga emocional de alguien que está peleando consigo mismo. El hombre desinteresado, en cambio, simplemente no vuelve, o vuelve únicamente cuando le conviene de forma muy práctica y concreta. Saber distinguir los dos es fundamental. No para perseguir a nadie, sino para tomar decisiones informadas sobre dónde poner tu energía. Bien, ya sabes que el patrón existe, ya entiendes la neurociencia, ya reconoces las señales. ¿Y ahora qué? El primer instinto cuando alguien se aleja es pensar que hiciste algo mal, que hay algo en ti que los espanta, que deberías cambiar algo. Eso, en la mayoría de los casos, es tu ego buscando una explicación controlable. Si fue tu culpa, entonces puedes arreglarlo. Pero si el problema está en él, entonces no tienes control. Y eso es más difícil de aceptar. La realidad es que la distancia de alguien con miedo al enamoramiento rara vez tiene que ver con un defecto tuyo. Tiene que ver con su propia historia emocional, sus patrones de apego y el nivel de amenaza que siente ante la posibilidad de una conexión real. Esto va a sonar contraintuitivo, pero la psicología es bastante clara al respecto. Cuando alguien activa mecanismos de distancia por miedo, la presión externa tiende a reforzar ese miedo, no a disolverlo. Si tú persigues, él interpreta eso como una amenaza adicional a su autonomía y se aleja más. Lo que sí funciona es mantener tu propia vida, activa, interesante, llena de cosas que importan, sin hacer de su comportamiento el centro de tu atención. Eso crea el espacio que él necesita para procesarlo sin sentirse acorralado. Y también, no de forma menor, te protege a ti de construir una expectativa sobre alguien que todavía no ha decidido si quiere estar. Llegado un punto, y cada persona decide cuándo es ese punto, la comunicación directa es la única herramienta que funciona de verdad. No un ultimátum, no una escena emocional, solo una conversación honesta donde cada uno dice lo que está sintiendo y lo que necesita. Eso puede resultar en acercamiento, puede resultar en que él reconozca que no está listo. Puede resultar en que tú decidas que no tienes tiempo de esperar a que alguien procese sus miedos a tu costa. Cualquiera de esos resultados es mejor que vivir en la incertidumbre permanente. Voy a hacer una pausa aquí y decir algo que quizás no esperabas en este video, porque hasta ahora hemos hablado de él, de su miedo, de su psicología, de sus patrones. Pero hay una pregunta más incómoda. ¿Y si parte de la razón por la que esta dinámica se sostiene es porque tú también tienes miedo? Esta no es una crítica, es una observación genuina. A veces la situación ambigua, la persona que está pero no está del todo, la relación que nunca termina de definirse, cumple una función muy específica. Nos permite estar cerca del amor sin estar completamente expuestas a él. Si él nunca se compromete del todo, tú nunca tienes que arriesgarte del todo. Es una forma de estar emocionalmente involucrada con una distancia de seguridad incorporada. La psicóloga Sue Johnson, creadora de la terapia focalizada en las emociones, describe esto como el baile del apego.
Dos personas con miedo a la intimidad real que orbitan una alrededor de la otra sin nunca aterrizar del todo. Cada una cree que el problema está en la otra, y en realidad las dos están bailando la misma coreografía. Esto no cambia lo que él siente ni lo que hace, pero sí añade una capa de honestidad a la situación que a veces es el primer paso hacia algo diferente. Hay algo que pasa cuando alguien que tenía miedo al enamoramiento finalmente decide enfrentarlo, y es bastante notable, porque cuando un hombre con ese patrón llega a la decisión de comprometerse emocionalmente, no forzado, no presionado, sino desde su propio proceso interno, la intensidad con la que lo hace suele ser proporcional al miedo que había antes. El mismo mecanismo que lo hacía huir cuando se invierte, lo convierte en alguien extraordinariamente presente. Porque ya no está dividido entre el deseo y el miedo, ya tomó una decisión. Esto no es una promesa ni una garantía. No todos llegan ahí. Algunos mantienen el patrón evitativo durante años, décadas, tal vez toda su vida. Y esperar a que alguien resuelva sus patrones de apego no es una estrategia de vida viable ni sana, pero sí es importante entender que la distancia inicial no necesariamente es el capítulo final de la historia. A veces es el capítulo más difícil antes de que algo real empiece. La clave está en saber leer los signos correctamente, en no confundir desinterés con miedo, en no confundir miedo con una excusa permanente y en mantener tu propio centro de gravedad mientras todo eso se resuelve o no. Entonces volvamos al principio. Ese hombre que se aleja justo cuando las cosas se ponen interesantes, que está y no está, que te mira de una manera y después actúa como si no existieras. Ahora ya sabes que hay dos versiones posibles de esa historia. La primera, simplemente no le interesas de la manera en que te gustaría, y eso, aunque duele, es información útil. La segunda, le gustas demasiado, y eso lo aterra. La diferencia entre las dos no siempre es obvia desde afuera, pero con las señales que vimos hoy, la presencia intermitente, la observación sin acción, los celos velados, las conversaciones que se vuelven íntimas sin que él lo planee, el regreso constante, puedes empezar a hacer esa distinción con mucha más precisión. No para darle excusas a nadie, no para quedarte esperando indefinidamente, sino para entender qué está pasando realmente y tomar decisiones con los ojos abiertos. Porque al final, el amor que más vale no es el que viene fácil y sin esfuerzo. Tampoco es el que viene con sufrimiento constante y señales mezcladas durante años. Es el que viene cuando dos personas, con sus miedos y todo, deciden que la conexión vale más que la protección. Y eso, cuando ocurre, es bastante difícil de ignorar. Ahora bien, si este video te hizo reflexionar sobre los miedos que frenan el amor, sobre los patrones que nadie te enseñó a leer, quiero que veas lo que sigue, porque hay un video en esta pantalla que habla de algo que va mucho más allá de leer señales. Habla de la psicología del amor cuando los años ya no son un obstáculo, sino una ventaja. Se llama Todo hombre mayor debería ver este video, Psicología del amor. Y si pensabas que el miedo al enamoramiento era complicado en la juventud, espera a ver lo que pasa cuando el tiempo empieza a importar de una manera completamente diferente. Ese video no es para todos, pero si estás aquí, probablemente sea exactamente para ti. Está justo ahí. No lo dejes pasar.